Tú has llegado con una herida que no se ve por fuera, pero que ha pesado en tu pecho como una piedra guardada demasiado tiempo, y el Señor conoce esa carga sin que tú tengas que explicarla. Hay días en los que uno se sienta frente a la ventana, mira la calle quieta, escucha el ruido de una moto pasando lejos, y aún así por dentro todo sigue temblando como si el alma no hubiera encontrado asiento. Tú has aprendido a sonreír delante de la gente, mientras por dentro sostienes el cansancio de no entender por qué ciertas puertas se cerraron justo cuando más necesitabas una respuesta. Y hoy no vienes a recibir una frase bonita, vienes a escuchar una verdad que puede tocar tu historia con la misma delicadeza con la que la luz entra por una rendija en la mañana. Lo que estás viviendo no es vacío sin sentido, y tampoco es castigo disfrazado de espera. Puede ser que el Señor esté terminando una etapa que ya había perdido su lugar en tu vida, aunque tú todavía no hayas llamado a esa pérdida por su nombre. Hay cierres que llegan como misericordia, no como derrota, y esa diferencia cambia todo. Cuando el dolor se cansa de mandar, la verdad empieza a hablar más fuerte. Y si tú hoy logras quedarte, vas a descubrir que no todo final viene a romperte. Algunos finales vienen a devolverte el rumbo. A veces, la señal más clara de que algo está terminando no aparece en el calendario, sino en el cuerpo, porque tus hombros ya no sostienen igual lo que antes cargaban sin quejarse. Tú te levantas, haces café, enciendes el celular, revisas mensajes, y sin embargo, hay una incomodidad silenciosa que no desaparece con la rutina. Miras la mesa, las llaves, la puerta, y sientes que todo sigue en su sitio mientras tú por dentro ya no estás en el mismo lugar. Esa tensión no es casualidad, es la forma en que el corazón avisa que una estación se está agotando. Tú tal vez pensaste que tenías que aguantar más, insistir más, empujar más, como si la fe verdadera fuera no soltar jamás. Pero hay momentos en los que seguir apretando solo prolonga el cansancio. Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video. Y el Señor no te llama a sostener lo que Él mismo ya comenzó a retirar. La paz no siempre llega como respuesta completa, a veces llega como incomodidad santa frente a lo que ya no coincide contigo. Esa es la diferencia entre insistencia y obediencia. Y cuando entiendes eso, el peso empieza a cambiar de lugar, porque ya no te define la presión, sino la dirección. Tú has sentido ese cruce extraño entre querer volver atrás y saber que volver atrás te costaría demasiado. Hay una parte de ti que recuerda lo conocido, incluso cuando lo conocido te hirió, porque el alma prefiere una herida familiar antes que una promesa incierta. Eso pasa cuando alguien espera en silencio en la cama antes de dormir, con la habitación oscura, oyendo apenas el ventilador y el propio pensamiento golpeando despacio.
Te preguntas si no sería más fácil regresar a lo anterior, aceptar menos, callar más, hacer como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, en el fondo, algo en ti ya no puede desoír la voz que te empuja hacia adelante con firmeza y ternura al mismo tiempo. Puede ser que Dios esté cerrando la puerta para protegerte de la versión de ti que sobrevivía, pero no florecía. El dolor quiere convencerte de que retroceder sería alivio, pero el retroceso casi siempre cobra interés con tristeza. Lo que se cerró no se cerró por crueldad, sino por cuidado. Y si tú obedeces esa señal, aunque te cueste, vas a descubrir que la pérdida de hoy puede ser la salvación de mañana. Piensa en aquella escena de caminar por un pasillo de casa con la luz encendida a medias, viendo sombras largas sobre el piso y sintiendo que algo cambió, aunque nadie lo diga en voz alta. Así ha sido para ti en muchas cosas. Una conversación quedó incompleta, una respuesta nunca llegó, una relación perdió su calor, una expectativa dejó de sostenerte como antes. Tú sigues haciendo lo correcto, sigues trabajando, sigues atendiendo lo que toca, pero hay una parte interior que ya no se engaña. Esa lucidez cansa, porque ver con claridad a veces duele más que vivir confundido. Aún así, esa claridad es una forma de gracia. No todo lo que se rompe merece ser reconstruido, y no todo lo que se va merece persecución. Hay puertas que se cierran para que tú no entregues más vida a un lugar que ya no puede devolverte paz. Cuando el cielo quita el eco de algo, no te está dejando sin apoyo, te está enseñando a escuchar mejor. Y en esa escucha aparece un mapa nuevo, más sobrio, más verdadero, más tuyo. Tú necesitas aceptar que hay cierres que no vienen después de entenderlo todo, sino antes de entender casi nada. Eso también pasa con la Biblia abierta sobre la mesa, con una página doblada, con la taza tibia al lado, mientras lees una promesa y no sabes cómo unirla con la realidad que estás viviendo. Hay un eco antiguo en tu historia, como el de Israel aprendiendo que el desierto no era abandono, aunque se sintiera así. También tú has caminado días de arena interior, con sed de respuestas y con la sensación de que el cielo tardaba más de lo que tu fuerza podía soportar. Pero el Señor no acostumbra dejar a los suyos sin dirección. A veces los guía, quitando primero lo que distrae. Lo que se retira no siempre es pérdida. A veces es el primer gesto de una salida más limpia. Tú no ves todavía la puerta nueva porque sigues mirando la vieja. Y ese es el punto de quiebre. Dejar de llamar destino a lo que ya cumplió su función. Cuando una temporada termina, el alma fiel no se queda a negociar ruinas. Aprende a avanzar con reverencia. Hay una tristeza particular en sostener algo que ya no responde, como cuando sostienes el teléfono esperando un nombre que no aparece, o repites un mensaje que se queda sin contestación. Tú conoces esa espera, y también conoces el impulso de pensar que quizá, si insistes un poco más, todo volverá a ser como antes. Pero lo que era de antes ya no cabe del mismo modo en la persona que tú te has vuelto. El Señor trabaja con tu crecimiento incluso cuando tú solo notas desgaste. Esa es una verdad difícil, porque el crecimiento verdadero suele doler justo donde el corazón más quería comodidad. Sin embargo, lo que te incomoda no siempre te hiere, a veces te despierta, y lo que te despierta no siempre entra con ruido, a veces entra como una certeza sobria. Hoy la señal es esta. No persigas con desesperación lo que empieza a apartarse, porque puedes terminar corriendo detrás de una sombra. Hay más dignidad en quedarte quieto delante de Dios que en volver a mendigar un lugar que ya no te honra. Lo que se cierra a tiempo te salva del cansancio que vendría después. Tú has estado tratando de interpretar ciertas demoras como si fueran negación, cuando en realidad podrían ser preparación.
En una cocina pequeña, con el plato a medio lavar y la luz blanca sobre la mesa, uno entiende que el tiempo también deja marcas en lo cotidiano, y esas marcas hablan. Tus manos han hecho muchas cosas sin descanso, pero tu espíritu todavía sabe distinguir entre esfuerzo y guía. Eso que sientes en el pecho no es solo inquietud, es también discernimiento naciendo en silencio. El Señor puede estar afinando tu sensibilidad para que no confundes ruido con dirección nunca más. Antes creías que avanzar era empujar más fuerte. Hoy aprendes que avanzar también puede ser soltar con obediencia. Ese aprendizaje cuesta, porque el orgullo quiere pelear por lo que la paz ya no sostiene. Pero hay una sabiduría escondida en aceptar que no toda demora es enemiga. Algunas demoras están limpiando tu camino. Y cuando tú dejas de discutir con esa limpieza, empiezas a ver que Dios no perdió el control en tu historia. Mira tu propia memoria como quien abre una gaveta donde guardó recibos viejos, cartas sin enviar y papeles que ya no hacen falta. Hay cosas que se quedan allí solo porque nunca tuvimos el valor de decidir qué merecía permanecer. Así también han vivido ciertas expectativas tuyas, apretadas en un rincón del alma, consumiendo espacio y paciencia. Tú ya no necesitas seguir cargando lo que solo se mantiene por costumbre emocional. El cuerpo lo sabe antes que la mente, por eso a veces te duele el cuello. Te falta aire profundo o sientes un cansancio que no se arregla durmiendo. Esa pesadez no siempre viene del trabajo. A veces viene de una lealtad antigua a una versión de tu vida que ya quedó pequeña. Dios no te está avergonzando por reconocerlo. Te está mostrando que retener demasiado también puede convertirse en una forma de perderte. Hay una libertad que nace cuando admites que algo terminó, y esa libertad no grita, se sienta a tu lado y te dice con calma que no vuelvas atrás. Ahora entiende esto con cuidado. No todo cierre anuncia ruina, y no toda incomodidad anuncia peligro. A veces la incomodidad es el sonido de una jaula abriéndose, aunque la puerta haga ruido y te asuste cruzarla. Tú has vivido suficiente dolor como para creer que la seguridad está en lo conocido, pero el Señor está corrigiendo esa idea dentro de ti. Lo conocido te dio mapas, sí, pero también te dejó cicatrices que aprendiste a llamar normalidad. Hoy, el Espíritu puede estar devolviéndote la capacidad de distinguir entre costumbre y llamado. Si alguna de estas palabras ha aterrizado en un lugar real de tu vida, escribe en los comentarios 888. Ese gesto simple puede ser tu pequeña confirmación de que no estás oyendo esto por azar, sino por encuentro. Tu mano escribiendo eso no cambia a Dios. Cambia tu postura delante de lo que estás recibiendo. Y luego vuelve a mí, porque todavía hay más camino dentro de esta palabra, y todavía falta ver por qué el cierre no es el final de tu historia. Tú no estás siendo empujado a una ilusión, estás siendo llevado hacia una claridad que no siempre llega vestida de consuelo inmediato. Piensa en la calle de tarde, cuando el sol ya cae oblicuo, y las sombras cambian la forma de los postes, de los cables y de las puertas. Todo parece igual, pero en realidad la luz ya está diciendo otra cosa. Así ocurre con tu proceso. La superficie puede seguir pareciendo la misma, pero el sentido ya cambió. Es posible que la respuesta no haya llegado porque el Señor quiere que primero cambie la pregunta en tu interior. Lo que antes pedías desde la urgencia, hoy puede estar siendo purificado para que lo pidas desde la verdad. Eso no es castigo, es ajuste. Y el ajuste duele cuando uno se había acostumbrado a sobrevivir desordenado. Pero la verdad ordena sin humillar. Y cuando el cielo ordena tu vida, no te quita futuro, te quita confusión. Quédate ahí. Porque la claridad que llega primero como peso, después se vuelve descanso.
Tú has notado que algunas noches son más largas no por las horas, sino por los recuerdos que las llenan. Hay una silla vacía, una conversación que no se dio, una respuesta que jamás llegó a tiempo, y todo eso se reúne en el silencio como polvo sobre una mesa olvidada. Sin embargo, incluso ese silencio tiene un mensaje si tú te detienes a escucharlo sin miedo. El Señor a veces habla cerrando aquello que insistía en hablar demasiado en tu mente. Lo que hoy te incomoda puede estar revelando que ya no perteneces por completo al lugar donde antes pensabas quedarte. No te estoy diciendo que todo será fácil, porque el alma no aprende a soltar sin resistencia. Pero sí te digo que hay una gracia que acompaña a quien decide no pelear contra lo que Dios está cerrando. El retroceso parece alivio solo al principio, después cobra el precio de una conciencia dividida. Tú no necesitas esa división, necesitas paz con dirección, y la paz con dirección siempre comienza cuando dejas de negociar con el cierre. Cuando el cambio verdadero se acerca, suele tocar primero la respiración, como si el pecho supiera algo antes que los labios. Tú quizá has sentido esa pausa extra al entrar a un lugar, ese pequeño silencio en el cuerpo que no sabes explicar. Es como si tu vida estuviera escuchando antes de hablar, y eso es importante porque no toda puerta nueva se reconoce por entusiasmo. Algunas se reconocen por una extraña quietud. El Señor no siempre acelera, pero sí conduce. No siempre explica, pero sí acompaña. En esa diferencia, tu alma aprende a no confundir presión con propósito. Si sigues mirando hacia atrás, puedes perder la delicadeza de la salida que ya está frente a ti. Por eso hoy importa más tu obediencia que tu entendimiento completo. Lo que se cierra con Dios no se pierde, se entrega, y lo que se entrega bien abre espacio para que algo más limpio nazca sin tanto ruido. Tú no fuiste llamado a quedarte petrificado en el umbral de una estación que terminó. Hay días en que uno se siente así, parado entre la puerta y el patio, con una mano todavía sobre el picaporte del pasado. El aire de afuera se siente distinto, y por eso el corazón vacila. Pero no todo temblor es señal de regreso. A veces el temblor es solo la evidencia de que estás cruzando. En ese cruce, el Señor está más cerca de lo que tu miedo admite. Él ve la parte de ti que duda, y también ve la parte de ti que ya no quiere seguir mendigando migajas emocionales. Esa parte de ti merece ser escuchada. Dejar atrás no siempre significa despreciar lo que fue. A veces significa honrarlo lo suficiente como para no convertirlo en prisión. Lo que murió no se revive por nostalgia, lo que se cumplió no se prolonga por ansiedad, y lo que se corta a tiempo te ahorra una esclavitud más larga. Tú has pedido señales, pero quizá la señal ya está en la paz que te visita, y luego se va cuando intentas forzar lo que no vuelve. En el trabajo, en el transporte, en la fila de una tienda, en la habitación donde revisas lo mismo por tercera vez. Esa ausencia de reposo insiste en enseñarte algo. No estás perdiendo sensibilidad, la estás recuperando. Antes tolerabas más de lo que debías, porque no sabías nombrar el desgaste. Ahora tu interior empieza a poner nombres correctos a lo que te aflige. Eso es un regalo serio. El enemigo del alma ama la confusión porque una persona confundida se cansa rápido y decide mal. Pero el Señor te está sacando de la confusión para que no vuelvas a llamar amor a lo que solo era costumbre, ni destino a lo que solo era demora. La verdad, cuando llega, no siempre acaricia, a veces desenreda, y al desenredarte te devuelve la respiración. Tú puedes sentir hoy que algo dentro de ti se levanta despacio, como una marea que no pide permiso para cambiar la costa. Ese movimiento interno tiene la forma de una decisión que todavía no se ha dicho en voz alta. Lo notas en la mandíbula tensa,
en la espalda que ya no soporta igual, en el suspiro que sale antes de que lo pienses. El Señor trabaja también allí, en ese lugar donde la voluntad y el cansancio se encuentran. Él no te quebró para dejarte vacío, te está aflojando para que no sigas rígido frente a lo que ya terminó. A veces el corazón se endurece no por falta de fe, sino por exceso de defensa. Y esa defensa, aunque nació para protegerte, ahora puede estar impidiendo que recibas la salida que se te abrió. Por eso el dolor no es inútil, está venciendo una armadura vieja. Lo que hoy llamas pérdida puede ser la primera grieta de una liberación. Escucha con calma esta imagen, un puerto al amanecer, las cuerdas tensas, el agua golpeando suave el borde, la embarcación quieta, esperando la orden correcta. Así se ve tu interior cuando finalmente deja de resistir y empieza a obedecer. Tú has intentado mantener tu alma amarrada a cosas que ya no sostienen tu peso y por eso tanta fatiga. Pero el Señor no te creó para vivir anclado a un muelle de miedo. Te creó para cruzar cuando llegue la hora. Quizá no sabes todavía qué habrá del otro lado, y eso está bien. La fe no siempre entrega el mapa completo antes del primer paso. Lo que sí entrega es una certeza interior que no grita, pero insiste. Si tú reconoces hoy esa insistencia, no la ahogues con nostalgia. La nostalgia es poderosa, pero no gobierna mejor que la verdad. Y la verdad dice que no toda permanencia es fidelidad. Algunas permanencias son solo temor disfrazado. Tú has vivido demasiado tiempo preguntándote por qué ciertas cosas no se acomodaron, y tal vez la respuesta no sea que fallaste, sino que el tiempo estaba cerrando una puerta que tú querías conservar. Eso también ocurre en la madrugada, cuando la casa está en silencio y uno oye el pequeño ruido del refrigerador, el reloj lejano, la lluvia contra el techo, y siente que la vida habla en un idioma lento. Ahí nace una claridad suave, una que no se impone, pero tampoco se va. El Señor puede estar usando ese tipo de claridad para decirte que ya no regreses a donde dejaste tu salud emocional, tu dignidad o tu paz. No todo lo que te llama por memoria te llama por destino. A veces el pasado tiene voz fuerte solo porque está acostumbrado a encontrarte disponible. Hoy ya no. Hoy estás aprendiendo a responder de otro lugar. Y ese otro lugar es más libre, más sobrio, más santo. Tú no tienes que pelear con todo para demostrar que crees. Hay batallas que se ganan no con ruido, sino con permanencia interior. Piensa en las manos apoyadas sobre una mesa de madera, quietas, tibias, mientras por dentro el corazón hace preguntas que nadie oye. Esa quietud puede ser el lugar donde Dios reordena lo que la prisa desordenó. Lo que se está cerrando en tu historia no busca dejarte sin camino, sino quitarte las rutas que ya no te llevaban a vida. Muchas veces la tristeza aparece cuando uno confunde la pérdida de control con la pérdida de bendición. Pero esas dos cosas no son iguales. El control te hacía sentir seguro. La bendición te está haciendo verdadero. Y la verdad, aunque duela al principio, termina sosteniéndote mejor que la apariencia, así que no retrocedas por miedo al vacío. El vacío que Dios permite suele ser el espacio exacto donde comienza a nacer una vida más limpia. Tú has llegado al punto en que el corazón ya no acepta explicaciones superficiales. Ya no te basta con decir así fue o así tocó. Quieres sentido, quieres verdad, quieres una paz que no dependa de fingir. Y eso es una señal de madurez espiritual. El Señor está llevando tu interior desde la resignación hacia el discernimiento. Por eso algunas respuestas viejas ya no te alimentan. Por eso algunas personas ya no te explican tu destino. Por eso ciertas rutinas te cansan más de lo normal. No es que todo esté mal. Es que tu alma está despertando de una costumbre que la adormecía.
Quien despierta primero siente desorientación, porque la luz altera la forma de la habitación. Pero después, ve mejor. Y ver mejor, aunque al principio incomode, siempre termina siendo misericordia. Si algo de este recorrido ha abierto una puerta en tu interior, escribe en los comentarios «Estoy despierto». No lo escribas como un eslogan, escríbelo como quien reconoce una llamada que ya no puede negar. Hay un momento en que el alma necesita nombrarse a sí misma delante de Dios, y ese nombre puede ser una pequeña llave. Tu voz escrita, tu pulso quieto, tu decisión de decir «estoy despierto», pueden marcar el instante en que dejas de dormir dentro de tu propia transición. Y luego vuelve a mí, porque el paso siguiente no es más ruido, sino una confirmación más profunda de lo que acaba de empezar en tu interior. Lo que se despierta con verdad ya no vuelve igual al sueño. Tú has sentido que esta palabra te rodea como una luz que no encandila, sino que revela contornos. Es una luz sobre la silla, sobre el vaso, sobre el borde de la cama, sobre la ropa doblada, sobre todo aquello que parecía normal y ahora parece hablar distinto. Esa es la manera en que el Señor a veces nos muestra que no estamos perdidos, solo estamos cambiando de estación. El cambio de estación no pregunta si estás listo, simplemente llega y te obliga a decidir cómo caminar dentro de él. Tú puedes resistirlo y sufrir más, o puedes recibirlo y caminar con más verdad. La diferencia no está en la ausencia de dolor, sino en la dirección que tomas mientras duele. Y la dirección correcta no siempre se siente cómoda al principio, pero sí se siente limpia. Y lo limpio, aunque cueste, deja respirar. Tú has cargado demasiado tiempo la idea de que retroceder te daría alivio. Y sin embargo sabes que el alivio falso dura poco. Lo conoces porque ya lo probaste en otros días, en otras decisiones, en otras vueltas que terminaron dejándote más cansado. Ahora el Señor está interrumpiendo ese ciclo con una ternura firme. Él no te avergüenza por haber querido quedarte donde ya no había alimento. Te enseña a escuchar el hambre correcta. Cuando el alma aprende a distinguir hambre de hábito, empieza la sanidad verdadera. Tal vez por eso te cuesta tanto soltar, porque no solo estabas agarrado a una persona o a una etapa, sino a una manera de verte a ti mismo. Pero esa imagen antigua ya no alcanza para explicar lo que Dios está levantando en ti. Lo que se está formando necesita más verdad que nostalgia, y la verdad te llevará más lejos de lo que el miedo quería permitirte. Tú necesitas recordar que el Señor también guía por interrupciones. A veces la agenda se rompe, el plan se desordena, el teléfono no suena, la respuesta se demora, y entonces descubres que lo que parecía caos tenía una mano invisible organizando una ruta nueva. Eso no elimina el dolor, pero sí le quita soberbia. El dolor ya no manda con la última palabra, y cuando deja de mandar, la escucha interior mejora. Entonces distingues mejor entre lo que era ruido, lo que era peso y lo que era llamado. Hay una tristeza que solo aparece cuando una mentira pierde su poder. Por eso te duele tanto cerrar esta etapa, no porque te destruya, sino porque deja al descubierto cuánto habías puesto allí. El Señor no te humilla por ello, te rescata, y rescatar, aunque se sienta como pérdida al inicio, es otra forma de amor. Mira con honestidad las señales pequeñas, el silencio en la conversación que antes parecía fácil, la distancia que ya no se puede disimular, la frase que te queda resonando cuando intentas seguir igual. Nada de eso es casualidad si tu interior viene recibiendo esta llamada. El Espíritu puede estar mostrando que ya no necesitas regresar a viejas formas de sostenerte. Hay una manera más íntegra de caminar. Hay una forma más liviana de creer.
Hay una paz que no depende de que todo se acomode primero, y esa paz no es ingenua, es madurada por el fuego de la espera. Lo que te parecía retraso era entrenamiento, lo que te parecía silencio era redirección, lo que te parecía cierre era rescate. Cuando por fin dejas de discutir con esa posibilidad, tu corazón empieza a alinearse con una realidad más profunda. Tú has vivido suficiente oscuridad como para entender que no toda noche significa abandono, y suficiente espera como para saber que no toda demora significa negación. Ahora estás aprendiendo una verdad más fina. El Señor a veces termina una cosa para salvar la siguiente. Piensa en una puerta pesada que se cierra sin estruendo, en un cerrojo que baja con firmeza, en la casa que queda en quietud después de una conversación larga. Esa quietud no es muerte, es transición. Tú no estás siendo dejado atrás, estás siendo llevado a otro borde de tu propia historia. Lo que duele es la distancia entre lo que imaginabas y lo que realmente era necesario, pero esa distancia también te limpia. Y limpiar no es perder, es quitar peso de donde ya sobraba. Por eso no corras hacia atrás buscando lo que el cielo ya apartó. Corre hacia la verdad que te estaba esperando del otro lado. Tú has visto cómo ciertas cargas se vuelven más livianas cuando por fin las nombras correctamente. Lo que antes llamabas destino, hoy puedes llamarlo hábito. Lo que antes llamabas amor, hoy puedes llamarlo dependencia. Lo que antes llamabas paciencia, hoy puedes llamarlo miedo a soltar. Ese nombrar no te condena, te libera. El Señor usa la verdad para romper el hechizo de la confusión. Y la verdad no se enoja con tu historia, la ordena. Hay un momento en que uno deja de preguntarse por qué algo no volvió y comienza a agradecer que no volvió tal como estaba. Porque no todo regreso es bendición. A veces el regreso solo reabre una herida que ya estaba cerrando. Tú no necesitas repetir esa lección. Necesitas aprender la salida, y la salida, cuando llega, casi siempre exige humildad. Si esta palabra ha tocado lo que más escondes, deja tu like como un amén sin palabras. No como una medida, no como una cuenta, sino como un acuerdo silencioso con la verdad que te alcanzó. Hay gestos pequeños que en el mundo invisible pesan más que muchos discursos, y ese puede ser uno de ellos. Tú no estás obligado a decir mucho para responder con honestidad. A veces basta un signo sobrio para reconocer que el corazón entendió. Y después de ese signo, vuelve a mí, porque la parte más delicada ya no es resistir, sino aprender a caminar sin volver a las cadenas de antes. Lo que se confirma en paz comienza a permanecer de otra manera. Hay alguien en tu vida que viene a tu mente ahora, alguien cansado en silencio, alguien que sonríe por fuera mientras por dentro sostiene una lucha callada, alguien que carga más de lo que muestra. Esa persona no necesita un discurso perfecto, necesita una entrega sincera. Si piensas en ella mientras escuchas esto, comparte este mensaje con esa persona que vino a tu mente. Hazlo como una entrega, no como una recomendación. Hazlo como quien pone pan en una mesa que todavía estaba vacía. A veces el amor verdadero aparece así, sin ruido, pero a tiempo. Y cuando tú entregas lo que recibiste, también reconoces que esta palabra no te fue dada solo para consolarte, sino para pasar por ti hacia otro corazón. Entonces vuelve a mí, porque compartir también es una forma de obedecer la compasión. Tú ya no eres el mismo que empezó este camino, aunque todavía estés en medio de la transición. Tu interior cambió de postura y eso ya es un milagro silencioso. Antes defendías más el pasado, ahora empiezas a defender la verdad. Antes confundías permanencia con fidelidad. Ahora entiendes que la fideli
Atención, necesitas comprender lo que está sucediendo. Ahora, algunas personas se alejaron, ciertas puertas se cerraron, y situaciones que parecían seguras comenzaron a cambiar sin explicación. Puede que no sea una coincidencia. El protocolo secreto de los elegidos fue creado para quienes sienten que Dios está reorganizando su vida, pero todavía no logran comprender el motivo de tantas pérdidas, silencios e interrupciones. A lo largo de 7 pasos aprenderás a reconocer qué debes dejar atrás, qué está siendo protegido y qué señales pueden aparecer antes de un gran cambio. No fuerces puertas que quizá fueron cerradas para protegerte. No insistas en personas y caminos que ya cumplieron su función en tu jornada. Llega un momento en que insistir deja de ser fe y se convierte en resistencia. Accede ahora a el protocolo secreto de los elegidos. Lo dejé para ti en la parte superior de los comentarios de este video.